Bien, entonces ahora tenemos la clase de biología para primero B de secundaria. Bueno, en esta clase vamos a ver y continuar nuestro tema amplio que es los tejidos. Habíamos dicho que los tejidos es la agrupación de células similares y la agrupación de tejidos nos da como resultado la formación de órganos. Bien, para esta parte nos vamos a regir en este subtítulo que dice el tejido conectivo o conductivo. Ya habíamos visto el tejido epitelial, sus características, sus gráficos, sus formas y demás. También habíamos resuelto un cuestionario. Todo eso ya se ha revisado. Al margen de aquello, vamos a decir que la mayoría de los estudiantes de ustedes ya está asimilando el tema, ya está asimilando también la materia. La biología es el estudio de la vida y como tal se presenta en un gran número de temáticas y a futuro ustedes también lo van a desmenuzar y profundizar. Vamos a continuar con lo que es el tejido conectivo. Nos dice estos tejidos son los más abundantes en nuestro organismo, ya que al ser estos tejidos están en todo lado de nuestro cuerpo. Están en los huesos, están en los órganos, están en los cartílagos, etc. Ya vamos a ir desglosando, pero para empezar se puede decir que está en mayor abundancia. Y también formando también las proteínas, que vamos a ver también más adelante. Bueno, los tejidos conectivos provienen de las células madres. Y si se quiere, es también el hecho de decir que las células madres son aquellas que producen otras células. Es decir, si el cuerpo necesita células óseas, entonces la célula madre, por mitosis, se convierte en una célula ósea. Si queremos células nerviosas, en este caso neuronas, las células madres también se llegan a, por varios procesos biológicos, se llegan a convertir en este tipo de células. Ya entonces, como primer punto, provienen y derivan de las células madres. ¿Qué más? Los tejidos conectivos forman un soporte y también protección a nuestro cuerpo. ¿Por qué soporte? Porque principalmente lo que da soporte a nuestro cuerpo, tal como lo conocemos, son los huesos. Y los huesos principalmente están formados por tejidos conectivos. Protección, ¿por qué? Porque nuestros órganos de alguna u otra manera, para que puedan funcionar, necesitan estar recubiertos y revestidos. Y eso está siendo, el trabajo que está haciendo eso es el tejido conectivo. ¿Qué más? Aquí nos habla de dos divisiones. Para hablar de tejidos, ya les había dicho, tenemos que hablar de las células. ¿Y qué células están presentes en el tejido conectivo? En el tejido conectivo está presente dos tipos de células, las células propias y también las células libres. Primeramente, las células propias. Todo esto yo les voy a pasar en una fotografía, pero lo tienen que hacer de esta manera. Les estoy explicando lo que les voy a llegar a pasar. En fotografía, las células propias. Las células propias están conformadas por esta subdivisión de células propias. Por ejemplo, primeramente tenemos los fibroblastos, componente principal de los tendones. Los tendones, por ejemplo. El ejemplo más claro es el tendón de Aquiles. Nuestro talón está unido a este hueso mediante un tendón. Ese tendón, si llegase a romperse, pues ya no caminaríamos. Ya requiere algún tipo de reconstrucción y cirugía. Pero ahí está el fibroblasto, componente principal del tendón. Los osteoblastos son el principal componente de los huesos, ¿ya? Osteoblastos. Tenemos también los condroblastos. Los condroblastos están principalmente en los cartílagos. ¿Qué es un cartílago? Bueno, un cartílago no es ni tendón, tampoco es hueso. Por ejemplo, la oreja, cartílago.
También tenemos los adipoblastos. Los adipoblastos son como componentes principales de lo que se llama la grasa, pero no estamos hablando de la grasa así de gordura, estamos hablando de una especie de tejido conectivo llamado también adiposo, ¿ya? Ustedes tal vez han visto cuando ustedes están cortando un pollo, si ustedes quieren extraer, supongamos, su corazón o su corazón, está revestido de una cierta grasita, ¿ya? Y así es con los seres humanos también. Nuestros órganos están revestidos por grasa, ¿ya? Y el componente principal de la grasa son los adipoblastos, ¿ya? Entonces, este es un primer grupo, las células propias. Ahora, también vamos a hablar de lo que son las células libres. Las células libres tenemos tres: los macrófagos, los mastocitos y los plasmocitos, ¿ya? Cada uno de estos, su función principal es la de proteger, ¿ya? Protegen a nuestro organismo. Aquí hemos dibujado la piel, ¿ya? Porque principalmente ahí están los macrófagos, mastocitos y plasmocitos. Nosotros sabemos que cuando, no sé, estamos pelando una papa, por ejemplo, y nos hacemos un corte, directamente ingresa un invasor dentro de nuestra piel. Y cuando ese tipo de invasor daña nuestra piel, estas células libres actúan principalmente para poder proteger la piel. Por eso es que se forman cicatrices, ¿ya? Cuando se forman cicatrices, por ejemplo, están actuando los macrófagos. Cuando, por ejemplo, no es invadido por cuchillo o alguna aguja ni nada, algo metálico, entonces ahí van a actuar los mastocitos. Por ejemplo, cuando nos pica, por ejemplo, un mosquito, por ejemplo, si alguien ha viajado a Cochabamba o a los Yungas, sufrimos alguna picadura y ahí no empieza a cicatrizar, sino que empieza a enrojecerse y empezamos a rascarnos. Esa es una función de defensa de nuestro organismo y eso principalmente está involucrado o está siendo partícipe los mastocitos, ¿ya? Y los plasmocitos de la misma manera, ya actúan como mecanismos de defensa ante cierto tipo de invasiones que pueda recibir nuestra piel. Y esas son las células libres presentes dentro de nuestro tejido conectivo, ¿ya? Ahora, como ya les había dicho, el tejido conectivo tiene también proteínas y también estas proteínas se denominan moléculas, ¿ya? La primera molécula o proteína que vamos a ver es el colágeno, ¿ya? El colágeno está principalmente en los huesos, ¿ya? Los huesos y los tendones y demás. El cartílagos también. La elastina también está presente. Cuando, por ejemplo, necesitamos realizar algún ejercicio donde implique la elasticidad, es ahí donde actúa, ¿ya? Cuando requieres hacer, por ejemplo, estiramientos, ahí. También está esta proteína que se llama glucosaminoglicanos, ¿ya? Esta también está presente en lo que son los huesos y el tejido conectivo, ¿ya? Como proteínas. Pasamos. Vamos a hablar ahora de los tejidos, el tejido conectivo propiamente dicho. Como ya les había indicado, este tejido conectivo propiamente dicho, aquí estoy abreviando con PD, existen dos, laxo y denso, ¿ya? Que son más o menos a partir de estos ejemplos, pero también se pueden llamar así y denominar así. Por ejemplo, el laxo, que es denominado capa basal, que está dentro de nuestros órganos, ¿ya? Porque nuestros órganos, para que puedan funcionar, están envueltos en tejido conectivo. Y este tejido conectivo es muy especial. ¿Por qué? Porque nuestros órganos, por ejemplo, nuestro estómago o nuestro corazón, está recubierto por ese tipo de tejido. No es un tejido como la piel, ya es de forma más específica para cubrir nuestros órganos. Ahora, nuestros tendones y ligamentos están recubiertos por tejido conectivo propiamente dicho, pero del tipo denso, ya denso.
¿Esto qué quiere decir? Que tanto los tendones y los ligamentos son parecidos, pero difieren en cierta parte. ¿Por qué? Porque los tendones son un poco más rígidos y los ligamentos son más flexibles. Ahora, también les había hablado aquí de los osteoblastos. Eso tiene que ver con el tejido óseo propiamente dicho. El tejido óseo es parte del tejido conectivo. Para poder aprender del tejido óseo hay que hablar del sistema de Haber, ya que es más o menos un ciclo que debe cumplir las células óseas. Por ejemplo, existen tres tipos de células óseas: los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Ya. Los osteoblastos principalmente han actuado cuando nosotros estábamos formándonos en el vientre de nuestra mamá, ¿ya? Y es ahí donde han empezado a activarse los osteoblastos. Por eso es que cuando los bebés están aprendiendo recién a gatear y demás, hay que cuidarlos de tal manera de que no puedan lastimarse, porque ellos fácilmente pueden llegar a fracturarse en algún momento. Ahora, existen ciertas partes de cuando éramos bebés que nuestros huesos no estaban totalmente formados. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos recién produciendo osteoblastos para poder tener un hueso firme, ¿ya? O sea, nuestro hueso no era tal como es ahora, así firme, sino que cuando éramos bebés apenas se podía notar como cartílagos, ¿ya? Cartílagos que formaban ya la base y sobre eso ya empezaban a recubrirse con los famosos osteocitos. Los osteoblastos hay que hablar del principio, cuando éramos bebés, pero cuando ya se ha empezado a recubrir todos nuestros cartílagos con huesos, o bueno, formarse como huesos, en ese entendido estamos hablando de los osteocitos, ¿ya? Ahora, los osteoclastos, ¿qué tienen que ver dentro de este ciclo, si se quiere? Profe, ¿y los osteoblastos ya no es que lo vamos a producir? No, lo producimos todavía, pero cuando somos bebés lo producimos de una mayor cantidad. Pero ahora, como nuestros huesos ya están totalmente desarrollados, en fase adulta principalmente, es que se producen osteoblastos, luego empiezan a producirse los osteocitos, y los osteoclastos tienen la función de comer a los osteocitos, o sea, empiezan a ir comiendo. ¿Para qué? Para que no exista sobreproducción de algo. Es decir, nuestro cuerpo necesita un equilibrio. Y el osteoclasto es el que da ese equilibrio. Ya aquí tenemos algunos ejemplos de del tejido óseo, principalmente con estos componentes. Y este es el sistema de Haber, conformado por estos tres. Si se dan cuenta, cumplen un ciclo. Pasamos entonces a lo que es el tejido cartilaginoso. Como estamos diciendo aquí, esta abreviatura de condro tiene que ver con los condroblastos. Los cartílagos, por ejemplo, la oreja, tienen cierto tipo de componente elástico, ¿ya? Al mismo tiempo, el tejido cartilaginoso también tiene que ver con el crecimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestros huesos, cuando empezamos a crecer, no somos niños, tenemos 8, 9, 10 años, no es que nuestro fémur o nuestro cúbito radio se va a mantener así como está, sino que va a empezar a crecer también. Y tenemos tres componentes: el hialino, el elástico y el fibroso. El hialino, ya les he dicho, tiene la característica de crecimiento. Ahora, el elástico, obviamente la oreja, por ejemplo, es elástica, ¿ya? Necesita de ese tipo de tejido. Ahora, el tejido fibroso, que pertenece al cartilaginoso, principalmente está en los meniscos. Ahora, ¿dónde están los meniscos? Podemos citar dos partes de nuestro cuerpo donde están presentes los meniscos. Por ejemplo, nuestras rodillas. Nuestra rodilla está, o sea, si no hubiesen los meniscos, estaría chocando hueso con hueso en nuestra rodilla. Y eso obviamente sería doloroso para nuestro cuerpo y no podríamos ni siquiera caminar ni doblar nuestras rodillas. Entonces, lo que debe recubrir entre los dos huesos es este tejido
que también es cartilaginoso, pero del tipo fibroso. Dentro de lo que está en medio de estos dos huesos, hay discos ahí, pequeños discos que se llaman meniscos. Cuando sufrimos algún tipo de rotura de meniscos, se llama así, rotura de meniscos, que principalmente los futbolistas es los que sufren aquello, deportistas, es que hacen una presión tal que se rompen los meniscos. Y eso obviamente conlleva un tiempo muy grande de recuperación. Ahora, tejido adiposo. Tiene que ver con la grasa que recubre los órganos y también lo que se llama, principalmente sus componentes son los adipoblastos y el adipocito, ¿ya? Las células de alguna manera están siendo rodeadas por pequeños, este verde por ejemplo es lípido y este azulito es el citoplasma. Entonces el componente lípido o la grasita va invadiendo la célula y pues ahí se va formando lo que se llaman los adipoblastos. Bueno, y este es la continuación de lo que son los tejidos. Ya hemos visto tejido epitelial, tejido conectivo, que es principalmente todo esto, y después la siguiente semana, la siguiente clase, vamos a hablar del tejido muscular. Bien, entonces, ¿cuál es la tarea? Que tú puedas hacer esto tiene que estar en la carpeta, además de que debes colocar en el grupo tu asistencia. Yo voy a pasar un enlace donde vas a registrar tu asistencia y eso me va a decir que tú has visto el video y has atendido a la clase. Bueno, nos vemos la siguiente clase en el aula.